A propósito de elecciones presidenciales y qué vamos a hacer con Chile, revisemos este titular. Miren. A ver. Cadem. Jara lidera carrera presidencial y Matei se estanca en el tercer lugar tras nueva caída en las preferencias. Lo de Matei yo diría que es bastante generoso este titular. Matei se desfondó. No, es un desplome. Cayó un dígito. Sí. Pero Cayó un dígito, tal cual. Jara y Kast consolidan su liderazgo. Ayer hay dos preguntas que miden intención de voto. Una que es abierta. Esto es mención espontánea. Es decir, aquí, cuando yo te entrevisto, Pri, no te digo un listado de candidatos, sino que lo que primero se te viene a ti en la cabeza. ¿Ya? Respuesta espontánea. Respuesta espontánea. Janet Jara, 28%. José Antonio Kast, 23%. Evelyn Matei, 9%. Franco Parisi, 7%. Johannes Kaiser, 5%. Marco Enrique Ominami, 1%. Esto es mención espontánea, sin lista cerrada. Pero hay otra que se parece más a la elección que nos vamos a enfrentar en noviembre de este año, que es cuando uno ve una papeleta y los nombres vienen dados. ¿Sabes lo que pasa? Que yo esto lo encuentro increíble. No, O sea... Nadie se imaginó eso. Esto lo vimos así, la foto de Evelyn Matei, acá lo vimos, uno de estos números. 2 años. 2 años. Sí. 2 años. Entonces, mira. También es cierto, Repe, que Cadem está desacoplada de otras encuestas. No, está bien, pero... Hay una tesis adentro del comando. Hay una cuestión que yo creo que le estaba pasando cuenta. Que tiene que ver con el hecho de no haber hecho primarias la centroderecha. Totalmente, sí. Las primarias son una vitrina, pero muy, muy relevante. ¿Eso Mira, es lo que está capitalizando Janet Jara? por supuesto que sí. Ella está capitalizando más o menos la aprobación que tiene el presidente. O sea, Sí, todo su claro. bloque. Presidente que sube ayer en la encuesta Cadem a 38% de aprobación. Sí. Mira, es la vitrina que te da la primaria partiendo por la franja electoral. Algunos Claro. dirán, oye, no, que a lo mejor no me importó la franja. Debates, bueno, pero hay una entrevistas. vitrina importante, debates, las entrevistas, a raíz de los debates, a raíz de las entrevistas, portadas de diario. Todo eso está capitalizando hoy día Exacto. Janet Jara. Si al final cuando dicen, no, que es mejor o no, mira, hacer primaria, la visibilidad de los candidatos de oposición se vio mermada a raíz de que no tuvieron primaria. Yo empezaría ahí como a hacer de abogado del diablo aquí. Ya, dale. Pero Dale déle, pues, nomás. si esa es la idea. Esta imagen se ve súper impactante. Primer lugar. Sumemos 23 Kast, 9 Matei, 32, Parisi, 39, más 5, 44. Esos son los votos de oposición. 44% contra 28. Porque uno tiene Marco Enrique contra 29. Miren esta. Acá está la clave de esta elección. No votaría ninguno Es o no demasiado sabe, no alto. responde. Es que esto es demasiado alto. Pero ojo, si José Antonio Kast pasara a segunda vuelta, sube a la oposición Sí. en su bolsillo, suma 40, llega a 44, necesita una mascada de un 6% de ese 25 para ser presidente. Pero mira, esta cuestión tiene una gracia. Esta no es matemática directa. No era Esto no es... no. En política 2 más 2 no siempre es 4. Ese 9% tenía los amarillos ahí. Sí, pero Repe. Tenía cosa? demócrata. Repe. ¿Cuánto pesan realmente de ese 9%? No, pero cuidado. La última elección, el presidente Boric salió segundo en primera vuelta. Nunca, o por lo menos los balotajes siempre los gana el que sale primero. Esa era la costumbre que Sí. teníamos. Pero se rompió eso. A propósito de la presencia de José Antonio Kast en segunda vuelta liderando, empezaron todo el mundo amarillo, por decirlo de alguna manera, a cuadrarse con Gabriel Boric. Si la elección se decide en el centro, no en las orillas. Claro. Y acá, ese centro político está. Entonces, esta de que los 9 pasan para allá, de que esto para allá, que esto no es tan así. No es automático, pero también es cierto. Yo te podría que decir que este sí. Existe una afinidad grande aquí. Ya lo vivimos con Parisi y la elección de Kast y Boric. ¿Se acuerdan que Parisi coqueteó mucho con Kast y al final no termina endosándolo realmente, pero ataca muy fuertemente a Claro. Boric, ¿no? Para hacer que los suyos voten. La gente de Chile Vamos y Matei han dicho: vamos a apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta.
y por muy amarillo y demócratas que hayan ahí, el grueso de Chile Vamos debiese irse a José Antonio Kast. ¿Por qué? Y Johannes Kaiser, que se ha transformado en lo mejor que le pudo haber pasado a José Antonio Kast. Totalmente. Claro. Porque lo ha hecho, acuérdense que en la elección anterior, ¿cuál era el cuco? Que José Antonio Kast, decían, era de ultraderecha, representaba posiciones extremadamente conservadoras. Pero ¿qué es lo que ha pasado en esta elección? No, parece demócrata cristiano. Po. José Antonio Kast parece ser más moderado. Claro. Porque que este candidato, La Johannes ministra Kaiser, Orellana, la que también deslizó esto, digamos que esto era una estrategia de la derecha para ablandar a José Antonio Kast y dejar como el duro a Johannes Kaiser. Ahora, esto tiene muchas cosas que son dignas de análisis. muchas. Porque primero ya tenemos una candidata comunista liderando, que es algo histórico. Yo no sé si en algún país del mundo un candidato comunista está liderando las encuestas. Porque derechamente comunista. Hay otros que se llaman PC. partido no sé cuántos, de no sé qué, pero que también tienen alma comunista. Pero ella es derechamente comunista, pero no sale con la polera roja. Po. No. No sale con la bandera, Pero con la esa olla y es el una martillo. muy buena ni- estrategia. Entonces, Ustedes ven también a la, capitaliza que... mira, ustedes ven a parlamentarias comunistas cómo se visten. Chaqueta roja, labios rojos. ¿Han visto alguna vez a Janet Jara así? Es más, se distingue. Ella llegó a celebrar cuando ganó las primarias con una chaqueta azul. Claro. Es que todo eso habla de que ella está apuntando, no sé si desmarcarse completamente, porque además no lo ha podido hacer, del Partido Comunista, pero ella insiste, sobre todo después de la primaria, que es la candidata del centro. ¿A qué se dedicó Janet Jara la semana pasada? A intentar de buscar a su Mario Marcel. ¿Se acuerdan que Boric tuvo que salir a buscar a un economista que le diera al país la tranquilidad de que esto no iba a ser como una revolución, Sí. ¿no es cierto?, Es que de la parece olla y que el ahí había un martillo? cagüín. Bueno, Janet Jara la semana anterior se dedicó a intentar de buscar a ese hombre que en algún momento parecía ser Nicolás Eizaguirre, Correcto. Sí. pero que sobre el viernes dijo que por ningún motivo Es que parece sería- que él tenía la intención, habría tenido la intención, Ya. pero después el partido fue que le dijo, no, espérate, es que nosotros estamos negociando las listas parlamentarias, pues entonces no es llegar y prestarle ropa, si Ya, no es por pero- algo. Pero se podría haber quedado callado. Pero el viernes sale con la metralleta, digámoslo así, a decir, por ningún motivo yo me voy a sumar al comando Janet Jara o su equipo económico. Y eso evidentemente que despierta la pregunta de quiénes van a ser esos Que economistas es muy importante. de fuste, esos economistas respetados transversalmente por los mercados, a nivel internacional, con trayectoria, que harían el programa económico de Janet Pero Jara. lo que pasa es que también es casarse con una fórmula que la verdad no ha dado muchos resultados, por lo menos lo que planteó la propia Janet Jara respecto de una economía centrada en el consumo y con un sueldo mínimo que De quiere llegar 750.000. al millón de pesos o a los 700 lucas Sí. en corto plazo. Eso, ¿qué economista va a asumir Moderno, ese costo? ninguno. Recordemos que la sustitución de importaciones ocurrió en Chile, terminó muy mal, con niveles de inflación muy alta. Estamos hablando hace más de 90 años de historia. ¿Ya? Pero eso es cosa que mirar al otro lado de la La cordillera. sustitución de hasta una importaciones línea es de- el peronismo, es el modelo argentino el que llevó a Argentina a su hiperinflación. No lo dicen así en su programa de 7 páginas, que es lo único que conocemos del programa Janet Jara hasta ahora. No lo dicen así en esas palabras, pero hablan de una economía centrada en el consumo interno del país. A lo Trump, fíjate, sí, como que bien, me gustó la pregunta que hacen desde el Switch. A lo Trump. Como decir, acá una economía de los chilenos para Chile, donde nosotros producimos, nos consumimos y en el fondo dejamos de depender de los vaivenes del comercio internacional. Como Suena si fuera una economía fantástico. autosuficiente. Eso es una utopía. Suena que nunca fantástico, ha pero es una funcionado. utopía. Nunca ha funcionado. Es imposible. No hay país en el mundo, ni Estados Unidos, que No, miren que estamos pues, hablando que va a entrar en nosotros recesión, puede sostenerlo. Tenemos cierta producción, pero estamos obligados a comprar más granos fuera. Mira. De todas maneras, necesitamos del mercado extranjero. No tenemos que ir tan lejos. Vamos a Bolivia, mira cómo está. Mira lo que está pasando en Bolivia. Bolivia está colapsado. Bolivia no tiene dólares y Bolivia no tiene petróleo, no tiene nada. Están
hay filas, hay desabastecimiento, no hay combustible para el transporte Pero mira, más básico hasta el más complejo. Mira, independientemente de las consecuencias, es imperativo que Janet Jara pronto tenga a un economista de renombre, porque eso va a ser fundamental, y va a ser fundamental al momento de llegar a primera vuelta. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes se acuerdan cuando asumió Gabriel Boric y presentó su equipo económico, parte de la estabilidad que le dio a su gobierno desde el primer minuto fue Mario Marcel, que era un hombre de centro, convocaba, expresidente del Banco Central, y eso por supuesto que fue clave. Y no solo eso, recibió consejos, por ejemplo, en la segunda vuelta de economistas como Andrea Repeto, Óscar Landerreche, que son muy respetados en el entorno económico del país. Ahora bien, Janet Jara está consciente de esto. Si Janet Jara es hábil, esto es un fenómeno. Cuando tú veías hace 3 años atrás, hace 3 meses atrás las encuestas, y entre todos los candidatos del oficialismo no llegaban a un 20%, tener hoy una candidata encumbrada en un 28% por mención espontánea es un fenómeno electoral y es un mérito de Janet Jara. Pero te voy a decir algo, que mantener esto, todo lo que se ha capitalizado, sobre todo después de las primarias, se va viendo semana a semana. Y si flaquea, por ejemplo, el tema económico, aquí le puede sacar partido porque Evelyn Matei es economista, tiene un equipo económico mucho más fortalecido. Entonces, ¿cuánto va a durar ese 28% si es que no encuentra un economista que apoye su programa? El escepticismo es, de todos estos candidatos, la que tiene supuestamente el Dream Team económico, la que tiene la gente que más cargo ha ocupado, que sabe cómo se mueven las finanzas, que además ya creó 1 millón de empleos, o sea, todo sí. Evelyn Matei. Pero mira cómo le van las encuestas. Entonces uno podría preguntarse, ¿realmente para las personas tiene tanto peso quién es el encargado económico de Janet Jara, o es más bien un mensaje a los mercados que el votante no necesariamente lo asimila al momento de votar? Es como para hablar al ciudadano promedio, el ciudadano común y corriente. Yo creo que ella lo que representa es que en Chile se vota por la persona, por el carisma. Pasó con Gabriel Boric. Él no figuraba en las encuestas antes de las primarias. Sin duda. Y ganó la primaria. O sea, contra todo pronóstico, ganó también la presidencial. Lo que pasa es que, bueno, hay hartos fenómenos que analizar en esa elección, pero aquí también cabe la siguiente pregunta. Viendo el resultado de José Antonio Cast, que no deja de ser impresionante también cómo pasó por al lado de Matei. Claro, porque podría haber sido al revés. Y ojo que en algún minuto era Matei, Kaiser, Cast. Sí. Y ahora es Cast, Matei, Kaiser. En la derecha, por lo menos. Entonces uno ve esto, como tú bien dices, el equipo económico más robusto que viene trabajando hace tiempo, con gente experimentada, que ya ha ocupado estos cargos, que conoce todo este cuento. Sí. ¿Cuál es la real importancia que le está asignando la ciudadanía a la economía versus otros temas como seguridad? Versus el gran tema. Entonces, aquí también uno puede ver que el fenómeno, como que dice José Antonio Cast, con su retórica respecto de la seguridad, respecto del terrorismo en el sur, respecto de la frontera, respecto cuando hablaba de la zanja hace unos años atrás, que todo el mundo se reía. Bueno, la zanja se estaba construyendo antes incluso que la disquera. La gente le está asignando un valor a la mano dura que representa José Antonio Cast en términos de seguridad. Entonces, y también por añadidura, también le asigna un valor, digamos, desde el punto de vista de la economía, por el simple hecho de ser un hombre de derecha, creo. Es que yo creo que claro, las personas sienten que si Cast es presidente, detrás viene como el pack de economistas de derecha y es como que al menos ya lo conocemos, como Matei con su equipo, básicamente. El asunto aquí es, si la ciudadanía, porque ya hicimos la suma, ¿no?, de lo que representa la oposición, es decir, aquellos que son críticos del gobierno, es un 44%. Si la ciudadanía le da tanta importancia a seguridad pública, a migraciones, al control fronterizo, si la principal emoción del votante en este momento tiene relación con la sensación de inseguridad, el miedo, ¿es esa emoción una emoción cómoda para Janet Jara para ganar la presidencia de Chile? Claramente no. No. Claramente no.
Y ahí es donde uno ve que la oposición está relativamente, comillas, confiada, sin saber quién va a ser finalmente, pero en que la mayoría de los chilenos dicen, cuando uno reportea y habla con ellos, la mayoría de los chilenos lo que quieren es que alguien ponga orden. Y no necesariamente, te dicen, la izquierda representa esos valores. La izquierda representa otros valores, las de la justicia social, las de generar condiciones de igualdad, ¿no es cierto?, el sentido comunitario. Pero los valores asociados con el orden y la economía, por ejemplo, la gente tiende a asociarlos más a la derecha. Entonces la pregunta es, ¿son los temas que van a marcar esta elección cómodos para Janet Jara? Y por eso les decía yo, ella lo sabe y está buscando a esos hombres que le permitan entregarle una propuesta al país que responda a esos hombres o mujeres, sí, que le permita al país entregar esa respuesta. Bueno, oye, ahora es que en Chile cualquier cosa puede pasar, porque de verdad en algún minuto las encuestas eran así, ya, pero ¿a qué tanto? ¿Ustedes se imaginaron en algún minuto tener un candidato comunista, candidata en este caso, liderando las encuestas? Si en el mejor momento de Daniel Jadue no ocurrió. Es que es el estilo. Por eso, porque aquí se vota por la persona. Por supuesto, porque aquí todo juega. El estilo de Daniel Jadue es un estilo mucho más confrontacional, mucho más doctrinario, del comunismo, digamos, bien, ¿no es cierto? Y Janet Jara navega, ¿no es cierto? Así como que navega. Ser como una comunista díscola. Sí, soy comunista, pero también soy socialdemócrata. Sí, soy comunista, pero también soy de centro. Sí, soy comunista, pero... Pero gané una primaria y estoy con otros partidos, entonces eso también fortalece esa idea de ser más de centro. Es hábil, yo insisto, hay que darle un tremendo mérito a Janet Jara. Totalmente. O sea, Janet Jara hace unos meses atrás estaba aquí, pues. Más o menos. Antes de la primaria y bastante antes de la primaria. Sobre el final, cuando se empezó a acercar la primaria, empezó a superar a todas. Pero ella estaba acá, y con menos incluso. 4%, 2%. Repe, quiero pedirle al Switch que me pueda ayudar a la lista cerrada, no la mención espontánea, que ese es como un voto al que nos vamos a enfrentar nosotros en noviembre. Claro. Para que vean que hay unas leves variaciones, pero no cambia tanto. Estas son las curvas. Vamos a la lista cerrada, ¿no? Que es donde están los votantes. Ahí sí. No, este es quien cree que será el próximo presidente de Chile, que también se desfonda. Pero acá está, escenario primera vuelta, lista cerrada. Aquí se le entrega a los votantes, supongamos que la papeleta fuera Jara, Kast, Matei, Parisi, Kaiser, Minami, Maynicol y Eduardo Artés, que son los nombres que probablemente podrían conformar en agosto el cierre de inscripción electoral. En ese escenario, Janet Jara, ¿se acuerdan que en mención espontánea estaba en 28? Aquí llega a 29. José Antonio Kast, que en mención espontánea estaba en 23, ya cuando a la gente se le ponen los nombres sobre la papeleta y le dicen, estos son los que hay, llega a 27%. Y Evelyn Matei, que en esta misma pregunta estaba en 18%, baja a 14%. Pero el número de no sabe y no responde o no votaría, baja a 10%. O sea, hay un 15% que toma partido cuando ya están los candidatos sobre la mesa. Y ese 15% parece serle más favorable a Kast, que sube de 23 a 27, a Matei, que sube de 9 a 14, que a Jara, que sube de 28 a 29. Claro. O sea, él no sabe, no responde. Esto a la hora de los cubos. Claro, esto a la hora de los cubos. Esto a la hora de los cubos. Esto a la hora de los cubos. Y por eso yo decía, se ve muy impactante lo que ha hecho y muy meritorio lo que ha hecho Janet Jara. La pregunta política es suficiente para ganar la presidencia de Chile? Pareciera ser, según los números, no solo de esta, también de Criteria, de Pulso Ciudadano y de Panel Ciudadano, que no es suficiente aún. Para hacer, hay que decir, ¿puedo plantear aún. otro elemento? Para el centro. ¿Puedo plantear otro elemento? Para explicar, aquí se pueden hacer varios análisis, pero solamente para explicar cómo se disparó Janet Jara, porque literalmente se disparó después de las primarias, es que ella ganó una elección, ganó las primarias. Y muchas personas que a lo mejor estaban en la duda, a lo mejor personas que seguramente que ni siquiera fueron a votar, o a lo mejor no la conocían, quieren estar con el candidato que ganó. Y ahí se acopla. Porque ahora último, ya Evelyn Matei hace cuánto que no gana, la última vez que salió
¿Desde cuándo fue esa última vez? Hace No, pues 4 ella la años. última elección que 4 enfrentó fue años. su reelección como alcaldesa Sí, de Providencia 2020. el Hace año 4 años. 2022, 2021. Estábamos Ya, pues. estábamos en pandemia. Sí. Ahí, con una carrera presidencial súper larga, de 2 años al Bueno, menos, esas que ella carreras lideraba. desgastan. Claro, y Desgastan. esa carrera también desgasta al candidato. Y esta semana han habido dos investigaciones que dan cuenta, dos investigaciones periodísticas que dan cuenta de una campaña sistemática de algunas cuentas en redes sociales para desprestigiar y cuestionar la salud mental de Evelyn Matei. Y que Los bots. dicen estas dos investigaciones periodísticas, Sí. esas campañas orquestadas para decir que Evelyn, con videos alterados, por ejemplo, donde se le alarga a ella un periodo de duditativa para decir está perdiendo la cabeza, que era lo que decían los tweets, ¿no es cierto? Que esa campaña que venía orquestada de cuentas bots o más bien de cuentas coordinadas, coincide con el periodo de mayor desplome de su intención de voto, en lo que dice la investigación del Mostrador, que es quien se mete a revisar los datos y las analíticas de esas cuentas. Mira, Y lo que se cuestiona de ello es un atributo que, ojo, después Franco Parisi lo ocupa a su favor en una entrevista, que es que se hace creer que Evelyn Matei está con problemas cognitivos. De hecho, Franco Parisi la compara con Joe Biden. oh, Pero esa es campaña sucia. Estoy de acuerdo. Eso es lo más sucio que uno puede hacer. Estoy de acuerdo, Habla pero mal de esta señora. estoy de acuerdo que, bueno, la verdad es que Franco Parisi usualmente cuando habla no toma los resguardos como para poner No, límite pero a lo uno que tiene dice. Claro, pero a ver, no sé, yo considero que no todo vale. No todo vale, menos una cosa tan delicada como esa. pero porque- ¿sabes qué pasa? Que finalmente eso lo que hace es desconcentrar al equipo de Evelyn Matei en ir desmintiendo quizás esos videos que dices tú que se van No, yo sé viralizando la y que de idea, alguna manera va quedando también en la memoria de las personas. La Miente, investigación- miente que algo queda. Dice. La Claro. investigación del Mostrador y el video que además sube con el resumen de su investigación, Paulina Allende, dice que ese ejército de bots y de cuentas coordinadas para desprestigiar a ese Evelyn Matei son del mundo republicano asociado a José Antonio Kast. Eso es lo que dice la investigación del Mostrador. Sé que después han salido otros artículos donde dan más datos respecto a la misma tendencia, o sea, no artículos para refutarlo del Mostrador, sino que para profundizar la historia que ellos publican a fines de la semana pasada. Pero se instala, insisto, esta idea de que Evelyn Matei, uno, no tendría las capacidades o está envejeciendo o está con deterioro, y dos, se instala la sensación de que se va a bajar, de que no va a llegar a agosto, entonces se agudiza su crisis. Esos son los dos ejes que se habrían utilizado en redes sociales para desprestigiarla de estas cuentas en particulares, según dice el Mostrador. Bueno, por eso está súper claro que las redes sociales generalmente, y ya esto lo han analizado mucho, son un riesgo para la democracia. Es un riesgo para la democracia. No están reguladas, hay algunas redes sociales, puedes publicar lo que se te antoja, como X, ¿no es cierto? Te censuran a conveniencia, ¿no es cierto? Generalmente, pero se pueden orquestar campañas que van mellando el ejercicio democrático. Si esa cuestión es así. Quedó con la trama rusa en Estados Unidos, la primera elección de Donald Trump, quedó archidemostrado. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, en otras elecciones. La elección del propio Jair Bolsonaro, también las redes sociales fueron brutales. Brutales en las campañas que se hacen. Porque una cosa es hacer campaña por redes sociales a favor de tu candidato y la otra es mentir y crear posverdades o falsedades, Sí. fake news, derechamente, para perjudicar a tu oponente. Y tenemos un condimento mayor en esta elección, que no lo teníamos hace 4 años atrás. Tenemos inteligencia artificial Claro. capaz de crear videos Es terrible. y fotos tremendamente Sí. realistas Exacto. que son falsas, capaces Sí. de alterar videos Y hay reales, gente que pero no- cambiarles la forma. Pero si es tanto Ocupar tu así- voz para tirarte una cuña que nunca Oye, dijiste. lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo estuve conversando con mi hija, que son 18, 16 años, y a ellas les comparten, sus tías, que ya adultos mayores, les comparten videos de, no sé, guaguitas, niños haciendo gracia, y ellas no se dan cuenta que es inteligencia artificial. ¿Y sabes qué me dijeron? Me dijeron, la inteligencia artificial están hechas para engañar a los que no son tecnológicos, Sí. para engañar a las personas, y de verdad es así. Efectivamente, no, es súper delicado. Esa es una cuestión que ¿cómo se llama? Oye, lo hemos visto a través de, por ejemplo,
todas estas plataformas digitales que son tan entretenidas y tan fantásticas para hacer cosas, pero que también se prestan para hacer cosas muy riesgosas para la democracia, para que el crimen organizado los utilice de vehículos. Sí. Claro, lo hemos visto. Po. O sea, entonces, yo no sé dónde va a parar esta cuestión, No. pero al final es la labor que hacen los medios de prensa oficiales a través de estas plataformas es fundamental. Sí. Es fundamental. Que muy distinto es Muy que alguien te complicado. difame en redes sociales y tú tomes una acción y por último el daño ahí está circunscrito, que no es menos importante, pero a ti como individuo. Cuando tú estás jugando con la democracia y la estabilidad de un país, el daño es mucho más grande. Mucho más grande. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para, sin transgredir principios fundamentales como la libertad de expresión, hagamos responsables a aquellos que ejercen ese derecho de libertad de expresión? Porque la libertad de expresión no es una entelequia donde no hay límite y donde todo cabe. Cuando uno ejerce la libertad de expresión, eso trae deberes asociados. Y parte de esos deberes es hacerme cargo de aquello que yo emito. Pero en redes sociales eso no ocurre. Y más aún cuando se trata de la democracia. Mira. En Estados Unidos está la misma discusión. Exactamente la misma. Mira, independientemente de tener o no la certeza si efectivamente esto viene así como lo dice el reportaje del Mostrador, que viniera del mundo de José Antonio Kast, va a ser muy difícil que un candidato se haga cargo de algo así, partiendo por eso. Pero el silencio otorga. Entonces, si se están viralizando videos que pueden confundir a los votantes, yo me imagino que también es responsable por parte de los candidatos mostrar su parecer cuando esta información circula, porque ¿sabes qué pasa? Que finalmente ya en democracia, y la democracia tenemos que cuidarla, y no todo vale, y uno Todos espera tienen que que cuidarlo. quienes lleguen a gobernarnos también sean personas honestas. Eso O sea, No, y que muestren que alguien aquí, bueno, se le atribuya que serían partidarios de José Antonio Kast, pero que partidario de cualquiera, o a lo Pero, mejor alguien que es muy fanático. Pero ¿qué sin ser esperaríamos de parte José del Antonio? equipo. Yo lo que No, hubiese esperado yo de José esperaría- Antonio yo- Kast es que saliera y dijera: yo no comparto lo que se dice de ella, Tal cual. yo no creo que Evelyn Matei no está Exacto, capacitada, eso. pero creo que soy mejor candidato porque creo tener mejores propuestas que ella. bueno, eso es que otra es lo cosa, pues, legítimo ese en es el una juego democracia. democrático, Tal cual, ¿ok? tal cual. pero hay que José salir María. a condenar estas Sí. campañas Pero al horrorosas, menos, Sí. pero sea al menos esta que lo o sea admita. cualquiera. Pero yo entiendo que eso no para lo que ocurre en redes sociales, que José Antonio Kast no Sí. va a lograr detenerlo. Pero que te Pero es queda importante claro que que el hable. candidato es consciente de lo que está Sí. ocurriendo. Sí, porque así como le ocurre a ella, le puede ocurrir a él de vuelta también. Si esta cuestión es de Ahora, ida y yo no he vuelta. leído el Pero- artículo en cuestión, pero si se lo atribuyen, me imagino que el artículo mostrará algún tipo de... Muestra las cuentas. Pero, la- no, pero ¿por qué la atribuye a que serían de...? A quienes Por- siguen lo que postean. Porque son Sí. cuentas que vienen operando desde el plebiscito constitucional asociado precisamente Ya. a... O sea, hay un hilo conductor. hay un hilo Claro. conductor. Cuentas que se utilizan para eso. Pero sabes que hay otra cosa que es más peligrosa. Que muchas personas que se informan mucho a través de redes sociales y aparecen estos videos que se viralizan, qué sé yo, muchas fake news. ¿Y sabes qué terminan diciendo? Si es que no lo ven, porque lo que tú dices, oiga, certifíquelo, si es que esto lo publican los medios que usted conoce, los tradicionales, qué sé yo. Pero finalmente se quedan con la idea de que los medios ocultan información y no publican eso Claro. que ven en redes sociales. Y es No, pero más que de grave repente todavía. hay cuentas fanáticas de un lado y otro que dicen cada barbaridad.